El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, mi Cristo, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que todo el universo vive en pos de ti, Jesús, el centro eres solo tú, el centro eres tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará a Cristo. Cristo, a tu nombre gloria. Cristo, solo tú eres digno. Cristo, a ti mi Cristo.
Si mi vida eres tú. Feliz sábado, amada familia de Dios. Vamos a orar en este momento para abrir la palabra del Señor. Querido Dios y Padre amado, cuando nuestra vida ha perdido el balance, queremos regresar al centro que es Cristo Jesús. Cuando nuestra vida se ha descarriado, queremos subir nuevamente al centro que es Jesús. En esta hora, Padre eterno, abrimos tu palabra deseando, por favor, que el Espíritu de Dios pueda moverse en cada sala, que el Espíritu de Dios pueda llegar a cada habitación, que el Espíritu de Dios pueda llevar esperanza a través de cada celular inteligente, de cada televisor, de cada persona que está frente a su computador, al lado de su radio, y que esta hora las redes sociales se conviertan en un lugar de salvación. Abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz sábado, amada familia del gozo, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en el sábado 18 con los templos cerrados, pero llevando esperanza en el nombre de Jesucristo. Reciban saludos de nuestra iglesia adventista del séptimo día, Los Peregrinos, a todas nuestras iglesias hispanas de nuestra conferencia que están conectadas con nosotros, y también a las personas que nos escuchan de diferentes países. Permítame saludar a algunos de ellos que ya están conectados con nosotros en esta hora. Saludamos a nuestros amigos que están en México, saludamos a nuestros amigos que nos saludan de Ecuador, que nos saludan desde Panamá, que nos saludan desde Cuba, no sé cómo, pero están ahí en Cuba, que nos saludan también desde Costa Rica, desde Nicaragua, desde Honduras, desde Guatemala. Gracias por estar con nosotros en esta hora, en nuestra transmisión, y también a nuestros amigos que están en Colombia, que están en Ecuador, que están en Uruguay, que están desde Taraza, Antioquia, eso es Colombia también, nos saludan desde Tabasco, que el Señor pueda bendecirle, desde Chile, allí en Santiago de Chile, y desde Córdoba, Argentina, que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, familia, miren, esta mañana Dios ha puesto en el corazón de su servidor compartir un tema que Dios me ha permitido ponerle por título: nadie nos detendrá. ¿Por qué esta frase? ¿Qué queremos compartir con ustedes a través de esta frase? Nosotros, como Iglesia Adventista Los Peregrinos, al igual que miles de iglesias en todo el mundo, hemos tenido que cerrar nuestros edificios. No es por miedo, no es por temor, no es porque lo está pidiendo el gobierno, no es por nada de eso, es por amor a ustedes, para que más personas no necesariamente tengan que morir. Una de las razones por la cual ha subido los casos aquí en la Florida es porque muchas personas se están descuidando, han bajado la guardia, y cuando usted baja la guardia viene entonces la crisis, viene la enfermedad, vienen los problemas y traen dificultad al ser humano y hasta tragedias y muerte. Por lo tanto, cuídese, familia de Dios, pero a la misma vez que nos cuidamos, no podemos parar de bendecir. Mientras yo estoy predicando, como cada sábado, hay decenas y cientos de carros que vienen a buscar comida para poder alimentar a su familia cada semana, y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, con mucho gusto, gratuitamente, les regalamos a toda persona, no importa la denominación que tenga, no importa si es de la iglesia de nosotros, si es de otra, no importa si no es de ninguna, no importa si es ateo, no importa si lo lavaron con una escoba para babalao, no importa quién sea, nosotros nacimos para bendecir. Y además de eso, también hemos tenido que cambiar algunas estrategias, y quiero compartir lo último que ha votado nuestro comité de ancianos y también nuestro comité ejecutivo de la Iglesia de los Peregrinos.
quiero decir, me siento privilegiado y orgulloso, vamos a decirlo en Dios, para que alguien no diga, ay, que los cristianos no pueden ser orgullosos, porque siempre hay un loco que pone un disparate. Quiero decir, me siento satisfecho del liderazgo de esta iglesia. Nuestro primer anciano, Junior Osuna, ha venido con una idea extraordinaria que comienza hoy de 5 a 7 de la noche. Y es que ahora todos los ancianos de la iglesia van a visitar cada sábado las familias de la iglesia. Tenemos varias familias que le llevamos la comida cada sábado de los alimentos que recibimos aquí, porque son personas mayores y no pueden salir, pero ahora vamos a visitar a todas las familias de la iglesia. La razón por la cual estoy dando esta información, para que otras iglesias también hagan esto. Este copyright no es de Junior Osuna, es para todo el mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los ancianos de la iglesia van a entrar a Zoom, y allí en Zoom van a estar todos y van a escoger 30 minutos con cada familia de la iglesia. Así que los hermanos de la iglesia se están poniendo, yo quiero que me visiten el sábado que viene, y todos los ancianos van a entrar a Zoom. No va a estar todo el mundo, sino solamente los ancianos y ancianas de la iglesia con esa familia. Y ellos van a escuchar cómo están, van a orar con ellos, van a ver qué necesitan, si le hace falta algo financieramente, si le hace falta una oración por un hijo, si le hace falta una oración por salud, si le hace falta que podamos traer alguna información a la administración o al pastor que es su servidor de la iglesia. Y están dedicando 30 minutos para orar con cada familia de nuestra iglesia. Y me siento muy gozoso, porque el trabajo no se detiene, familia. Usted nota, los pastores que vienen a estudiar la lección con nosotros después de su semana de trabajo, vienen y comparten con nosotros. Nuestros adoradores musicales siguen compartiendo buenas alabanzas con nosotros. Su servidor sigue trayendo palabra del Señor, porque este evangelio de Jesucristo no lo detiene nadie. Muy bien, abra el texto bíblico conmigo, tomando eso como referencia, y vaya conmigo en este momento al libro de Hechos. Libro de Hechos, abra la Biblia junto conmigo en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y no olvide, tome su celular y hay un botoncito que dice share o compartir, y comparta ahora mismo esta transmisión con las personas que están con nosotros en las redes sociales, para que aquellos amigos facebookeros también encuentren esperanza en Jesús. Ya usted pudo ver, mientras usted busca el libro de Hechos capítulo 5, lo que va a estar pasando esta próxima semana aquí en nuestra iglesia Los Peregrinos, que será la sede del congreso virtual de nuestros ministerios hispanos de la conferencia. Será miércoles, jueves, viernes y sábado en la mañana, a través de las cuentas de YouTube y de Facebook de la iglesia Los Peregrinos. Y esta noche no se pierde el último tema del pastor Roger Hernández y su servidor, titulado En el Gozo Extra. Será el último tema esta noche y será ultra mega archi maravilloso. Dice el libro de Hechos capítulo 5 versículo 12: y por la mano de los apóstoles eran los discípulos del Señor, no solamente los 12, sino aquellos también que se unieron a este hermoso equipo de predicar el evangelio. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y dice el versículo 14, San Hechos capítulo 5: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Y me llama la atención esta frase del verso 14: y los que creían en el Señor aumentaban más. Familia de Dios, usted ha podido ver ahora mucha gente, incluyendo al diablo, incluyendo a los discípulos del diablo, incluyendo a los enemigos de la iglesia, comenzaron a publicar los primeros días. Y yo solamente me reía así solito y decía, ay Menchi, se ve que esta gente no sabe con quién se está metiendo. Y comenzaron a poner en las redes: y ahora, ¿cómo van a vivir los pastores? Y ahora con las iglesias cerradas, y ahora cómo van a haber bautismos, y ahora cómo se va a predicar el evangelio, y ahora cómo van a proclamar a Cristo. Y ahora yo le pregunto, 121 días después que estamos cerrados, ríete ahora.
Ríete ahora, que ahora la iglesia está creciendo más. Más gente se está uniendo a la iglesia. Más gente está conociendo a la iglesia a través de Facebook. Más gente está uniéndose a la iglesia a través de Instagram. Más gente se está uniendo a la iglesia a través de YouTube. Más gente se está hablando de la iglesia a través de Twitter. Más gente está abriendo canales para transmitir la iglesia. Más iglesias están transmitiendo la palabra del Señor desde la cocina, de la sala, de la habitación, del comedor, del patio de la casa, porque esta obra no la detiene nadie. Ay, oiga, ese nadie se me salió así como de la tripa. Bendito sea el Señor. Los que creían en el Señor aumentaban más, hombres y mujeres. Si usted está conmigo conectado a través de la red social, escriba conmigo, pero escríbala en letra mayúscula. No lo ponga pequeño para que los cieguitos que casi no ven no se tengan ni que poner los lentes. Ponga allí en mayúscula: mi iglesia no la detiene nadie. Póngalo allí ahora. Yo quiero ver quién es el primero que va a poner allí: mi iglesia no la detiene nadie. Es más, escríbate el nombre de la iglesia. Si usted de los peregrinos, ponga ahí: mi iglesia de los peregrinos no la detiene nadie. Mi iglesia de Tampa no la detiene nadie. Mi iglesia de Fort Myers no la detiene nadie. Mi iglesia de West Palm Beach no la detiene nadie. Mi iglesia de Miami no la detiene nadie. Mi iglesia en Bogotá no la detiene nadie. Mi iglesia en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en Paraguay, en Panamá, en Puerto Rico, en Cuba, en Dominicana, en México, en España, en Ecuador, mi iglesia no la detiene nadie. Por eso el texto bíblico dice: familia de Dios, y los que creían en el Señor crecían más. Ahora, hay un detalle que yo necesito compartir con usted. Cuando la iglesia se da a conocer más, el enemigo se enfurece más. Cuando la juventud comienza a tomar sus Instagram, óigame bien, y en vez de poner fotos así al formato Eva, medio desnudo, enseñando todas las cosas que Jehová le regaló, no para que lo promocionara, sino para que lo guardara. Cuando los muchachos dejan de postear eso y ahora comienzan a postear que la gloria de Dios se está manifestando, y comienzan a hacer ahora Instagram Live diciéndole a la gente: hay bendición en Jesús, animando a los jóvenes a entregarse a Jesús, y hablan sobre una sexualidad pura, y hablan sobre cosas extraordinarias que Dios está haciendo a través de ellos, y utilizando sus cuentas para proclamar a Jesús, el enemigo se molesta más. Mire, fue tan impresionante lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 14, que a mí me encanta lo que dice el 15. Dice: era tanto el alboroto, era tanta la algarabía, era tanto las cosas extraordinarias que estaban pasando, era tanto lo que la gente estaba posteando en las redes, lo que la gente estaba posteando en Instagram, lo que estaban posteando en Facebook, lo que estaban posteando en YouTube, y todo el mundo dice que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, uno de los discípulos de Jesús, a lo menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos, y dice: y todos eran sanados. Y de las ciudades vecinas, versículo 16, venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y eran sanados todos. Dígame usted si el diablo no se molesta cuando está diciendo el versículo 16 que le traían a aquellos que estaban siendo controlados por el diablo, y la iglesia lo estaba sanando. El diablo, mire, me imagino que mandó a hacer también su congreso virtual, y mandó a reunir a todos sus demonios por Zoom también, porque el diablo también utiliza Zoom, y mandó a reunir a todos sus demonios por Zoom. Señores, aquí hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer con esos adventistas que están predicando el evangelio? ¿Qué vamos a hacer con esos pastores que ya llevan 121 días transmitiendo ininterrumpidamente? ¿Por qué no los enfermamos del COVID-19? ¿Por qué no enfermamos a su iglesia? ¿Por qué no comenzamos a llevarle tragedia financiera? ¿Por qué no le quitamos los sueldos? Decían algunos de los demonios en la reunión de Zoom del diablo. Porque él estaba molesto. Pero mientras él estaba reunido en congreso, las iglesias estaban en cadena de oración a las 5 de la mañana. En congreso también.
Las iglesias estaban orando por su juventud, orando por sus hermanos de iglesia, orando por sus viejitos de la iglesia, orando por los adultos de la iglesia, llamando a los líderes de la iglesia, animándolos, sigan hacia adelante, llamando a su pastor, pastor, estamos viendo la transmisión, usted no está solo, usted no tiene 2 seguidores, usted no tiene 2 views, su iglesia está con usted. Eso hace una iglesia cuando el diablo también se reúne en congreso. Yo le voy a hacer 3 preguntas. Primera pregunta: ¿detenerse la iglesia? Nunca. ¿Avanzar la iglesia? Siempre. ¿Rendirse la iglesia? Jamás. Repito, detenerse la iglesia, nunca. Avanzar la iglesia, siempre. Rendirse la iglesia, jamás. ¿Sabe por qué? Porque el año pasado nosotros comenzamos con un lema aquí en nuestra iglesia, no solamente la frase casa, que significa un lugar para crecer, para amar, para sanar y para adorar. También decidimos el año pasado esta frase: insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. Nosotros como iglesia, nosotros como familias de la iglesia, nosotros como líderes de la iglesia, nosotros como viejitos de la iglesia, nosotros como jóvenes de la iglesia, nosotras como damas de la iglesia, los caballeros de la iglesia, insistimos, persistimos, resistimos, pero nunca desistimos, familia de Dios. Por eso la iglesia crecía. Dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 14. Tanta la gente que el enemigo estaba molesto, que el enemigo estaba airado, porque la iglesia tiene que entender que nuestra misión es avanzar. Para aquellos que no conocen mucho de la iglesia adventista del séptimo día, nosotros comenzamos como el movimiento adventista del séptimo día. 1863 nos oficializamos ya como iglesia adventista del séptimo día. Pero seguimos creyendo en la filosofía inicial de los pioneros de nuestra iglesia, de los fundadores de nuestra iglesia, de la visión que Dios puso en ellos. Y la visión que Dios puso en ellos fue: esta iglesia tiene que mantenerse en movimiento. Por eso nosotros tenemos templos grandes, tenemos templos medianos, tenemos templos pequeños, tenemos grupos pequeños en las casas, tenemos personas y familias que son visitadas y doctrinadas personalmente en sus hogares, tenemos presupuesto para evangelismo, que es la mayor parte de lo que hacemos en la iglesia, pero también hay gente que se reúne debajo de una mata de mango, que se reúne debajo de una mata de aguacate, que se reúne allí en la finquita donde están los plátanos, que se reúne en el patio de la casa, que se reúnen en las redes sociales, que se reúnen por Zoom, que utilizan la razón que sea, el medio que sea, para proclamar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque para avanzar lo único que se necesita es dar el primer paso. Yo no sé quién eres, no sé cuáles son tus planes, no sé cuáles son tus sueños. Pero si tienes un sueño, si tienes un plan, si tienes un proyecto, si tienes una intención, si tienes un deseo, si tienes el sueño de subir a otro nivel en tu vida espiritual, es fácil. Ay, pastor, ¿cómo te dice que es fácil? Si tengo años tratando de comenzar mi negocio. Pastor, ¿cómo te dice que es fácil? Si tengo años tratando de salir de este pasado y todavía estoy estancado en mi pasado y me ha detenido. Los obstáculos no me dejan avanzar. Oiga, es fácil avanzar. Solamente tiene que dar, mire esto, mire, lo único que tiene que hacer es dé el primer paso. Ya. Después que usted tire el primer paso, ya el sueño suyo está ya más o menos medio logrado. Usted tiene solamente que tirar el primer paso y seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Tiene que dar el primer paso, familia. A los muchachos que están solteros, que se la pasan solamente orando y no actuando, mi hermano, no se pierda, dice un cantico. Hermano, no se duerma, que viene otro y le roba su corona. Dé el primer paso. Mándele un mensaje de texto a la muchacha. Mándele unas palabras aunque sea un versículo de memoria, y abajo le pone: quien quisiera estudiar la Biblia contigo toda la vida. Pero dé el primer paso. No necesitas ser grande para actuar.
nosotros le hemos enseñado a nuestra iglesia que algo que mucha gente todavía sigue creyendo. No, pastor, es que yo no estudié para ser pastor. No, pastor, es que yo no conozco mucho de la Biblia. No, pastor, es que yo no soy evangelista. No, pastor, es que yo soy medio tímido. No, pastor, lo que pasa es que a mí las palabras no me fluyen. No, pastor, y que después me pongo nervioso. Y siempre una excusa, una excusa, una excusa, una excusa. Óigame, para ser grande, para actuar, perdón, usted no necesita ser grande. Pero para poder ser grande, usted tiene que actuar. Haga algo. Usted tiene un teléfono celular, no solamente se puede estar chismeando, comparte un mensaje de esperanza por el teléfono del gozo ese que Dios le ha regalado. Usted tiene que dar el primer paso, y como el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Bueno, tengo un palo aquí, una vara. Pues con esa vara tú vas a liberar al pueblo. Entonces, dele para adelante en el nombre del Señor, porque la gente piensa que los valientes también tienen miedo. Y permítame decirle, es cierto. Los valientes también tienen miedo, pero hay una característica que los diferencia de otros: ellos siguen avanzando. No le tengas miedo a los planes que tengas. No le tengas miedo a lo que quieres lograr en tu vida. No le tengas miedo a querer buscar el éxito. No le tengas miedo a querer prosperar. No tengas miedo a casarte, no tengas miedo a comenzar tu negocio, no tengas miedo a entregarte al Señor, no tengas miedo de bautizarte, no tengas miedo de regresar a la iglesia. Óyeme, con el miedo vas a darte cuenta que el miedo no puede obstaculizar tu avance, porque el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. El éxito de los discípulos estaba en seguir avanzando. ¿Le hicieron la vida imposible? Sí, se lo voy a mostrar en breve. ¿Los atacaron? Sí, se lo voy a mostrar en breve. Pero ellos no dejaron de avanzar, ellos siguieron hacia adelante. Me encanta una frase que dijo Martin Luther King. Martin Luther King decía: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que sea que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Ese es el éxito, familia. Usted tiene que seguir avanzando en el nombre de Jesús. Quiero animar, ya hay varios aquí en la iglesia de los peregrinos, y estoy súper encantado que han abierto sus canales de YouTube y están bendiciendo en diferentes áreas. Uno para jóvenes, otro para familias, otro para matrimonios. O sea, es lindo. Tenemos, ahora se abrió un nuevo ministerio del departamento infantil de la iglesia, que están haciendo ahora el estudio de la lesión de los niños de primario, de los menores, de cuna. Todo eso lo está grabando aquí la iglesia, y ellos se reúnen una hora antes que comience la transmisión en Zoom con todos los niños de la iglesia, y con los niños del barrio le mandan el link para que se unan también a la transmisión. Gaby estaba el sábado pasado en la transmisión, y Menchi me decía: pero qué reguero de muchachos estaban en esa transmisión, porque eso es lo que hace la iglesia, familia. Y yo quiero animar a que usted abra su canal de YouTube. Yo quiero animarlo a que usted abra su cuenta de Facebook para bendecir. Yo quiero animarlo a que usted abra su cuenta de Instagram y bendiga a los muchachos, porque eso es lo que Dios quiere para bendecir a la iglesia. No nos podemos detener. Gracias a Dios, hace 2 días estuvimos celebrando ahí en casa, también con la transmisión que estábamos haciendo con el pastor Roger Hernández. El Señor ya nos ha regalado 100,200 suscriptores a través de YouTube, y damos gloria a Dios. Y le doy gloria a Dios, mire por qué. Porque un día, creo que lo mencioné una vez aquí en la iglesia, lo voy a recordar nuevamente para que usted entienda el punto que le quiero decir. Un día una persona puso allí una foto mía y puso: el pastor Arnaldo Cruz se metió a jesuita. Y entonces pusieron allí que yo era jesuita, que yo era un espía de los masones. Y esa señora, que fue una señora de un país que me voy a acordar porque amo mucho ese país y la comida de ellos también. Y entonces la señora comenzó a decir en las redes sociales que el pastor Arnaldo Cruz era jesuita, y que yo qué sé yo qué. Y yo tenía, hermanos, 16,000 seguidores en YouTube cuando la señora hizo eso. 2 semanas después de la señora haber puesto eso, tenía 36,000 seguidores. Y yo entonces públicamente dije: quiero agradecer a la hermana fulana, porque ella me ha hecho famoso. ¿Sabe por qué?
Porque el diablo no va a destruir esta iglesia. El diablo no puede destruir a los pastores de esta iglesia. Esta iglesia seguirá firme en el nombre de Jesucristo. Y hermano, óigame bien, ahora los jesuitas me escuchan, ahora los masones me escuchan, porque ahora Dios va a usarme a mí para llevar esperanza a esa gente. Cuando usted entiende eso, entonces usted no puede desenfocarse. La razón principal por la cual la gente se estanca, la razón principal por la cual la gente no avanza, la razón principal por la cual la gente no crece, es porque se pone a mirar para los lados, a escuchar lo que dice la gente. Haga como le hacen a los caballos, que le ponen, no sé cómo le dirán en Cuba, no sé cómo le dirán en otros países, pero en Puerto Rico le dice que le ponen aquí una cosa, se llama gringolas. Le ponen eso a los caballos porque los caballos van a caminar al lado de carros, le van a pasar camiones por los lados, y para que el caballo no se desconcentre, para que el caballo no se asuste, para que el caballo siga avanzando, le ponen gringolas allí al lado, para que no mire para la izquierda, que no mire para la derecha, que mire a Jesús, familia. Póngase las gringolas en su vida espiritual como líderes de la iglesia. Póngase las gringolas. Nosotros no somos líderes de la iglesia para que los hermanos nos feliciten. Nosotros no somos líderes de la iglesia para que los hermanos nos sigan en las redes. Nosotros no somos líderes de la iglesia para que los hermanos nos digan lo bien que lo estamos haciendo, los aplausos. Somos líderes para glorificar a Jesús. Póngase las gringolas como se la pusieron los discípulos. Mire hacia el frente, manténgase con Cristo. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 dice: ¿qué pues diremos en esta cuarentena? ¿Qué pues diremos en esta crisis? ¿Qué pues diremos con 121 días desde el 14 de marzo de este año 2020 sin abrir los edificios de la iglesia? ¿Qué pues diremos? ¿Se nos irán los hermanos de la iglesia? ¿Qué pues diremos? ¿Fracasará el ministerio de la iglesia? ¿Qué pues diremos? ¿Se detendrá la iglesia? El libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 dice: si Dios es con nosotros, oye esto, ¿a quién se le ocurre la loca idea de irse contra nosotros? Si Dios es conmigo, yo no le tengo que temer al futuro. Si Dios es conmigo, yo no le tengo que temer al desempleo. Si Dios es conmigo, yo no le tengo que temer al coronavirus. Si Dios es conmigo, yo no le tengo miedo al divorcio. Si Dios es conmigo, yo no le tengo miedo al cáncer. Si Dios es conmigo, yo no le tengo miedo a la depresión. Porque si Dios es conmigo, yo voy a seguir en victoria. ¿Sabe? La palabra de Dios declara allí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Lea conmigo lo que dice el verso 17. Y antes de leer el verso 17, no quiero entrar a este punto sin estar seguro de dónde usted está y a quién usted tiene. Escriba esto conmigo ahora ahí en el chat. Si usted está frente al televisor, agarre su teléfono y escríbalo. Dios está conmigo. Yo quiero invitar 1000 personas ahora, allí frente al teléfono, allí frente al celular, frente al computador, frente al televisor. Escribe esto ahora: Dios está conmigo. Y yo quiero decirle al enemigo de las almas, mirándolo directamente a los ojos, a él y a sus discípulos: Dios está conmigo. Dios está con mi iglesia de los peregrinos. Dios está con la iglesia adventista del séptimo día. Entonces ponlo allí: Dios está conmigo. Cuando yo declaro eso en mi vida, cuando yo lo declaro en mi teléfono, Dios está conmigo, entonces yo no le voy a tener miedo al futuro. Cuando yo me doy cuenta que el Dios del cielo me acompaña, a mí no me preocupa lo que ha de venir, porque Dios está conmigo. Ahora lea el versículo 17 en adelante, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando vieron todo esto, que la iglesia crecía, que la gente era sanada, que la gente era liberada de los demonios, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, o sea, la secta de los saduceos, dice el versículo 17, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cuando el diablo se da cuenta en su reunión de Zoom que los que estaban controlados por él están siendo liberados, que la iglesia sigue siendo prosperada, que los hermanos siguen siendo bendecidos, que la iglesia sigue siendo protegida,
que la iglesia sigue avanzando en el nombre de Jesucristo. Nosotros llevamos en esta etapa de coronavirus en la iglesia de los peregrinos, llevamos 40 bautismos, familia. Y óigame bien, cuando termine la transmisión a la 1 de la tarde, nosotros tenemos una boda aquí, breve allí, sencilla, con una pareja de esposos venezolanos. Y cuando ellos se casen aquí en la iglesia, se quitan el vestido de novia y chulumpum, van los dos para el agua en el nombre de Jesucristo. La iglesia no se detiene, familia. El sábado que viene le vamos a presentar el video, porque va a ser la transmisión. Ahora no va a haber transmisión, sino que será el bautismo. Ahora, después que termine el culto, va a ser la boda y inmediatamente el bautismo. Por el sábado le prometemos que le vamos a poner el video para que usted vea que esta iglesia no la detiene nadie. Pero los discípulos del diablo agarraron a los hermanitos, lo metieron preso, lo metieron en la cárcel del desempleo, lo metieron en la cárcel de la frustración, lo metieron en la cárcel del temor al futuro, lo metieron en la cárcel de la crisis financiera, lo metieron en la cárcel de la falta de comida para la familia, lo metieron en la cárcel de la depresión y la tristeza, lo metieron en la cárcel de la preocupación por lo que está pasando alrededor de nosotros. Y en esa cárcel pensaban ellos que ya la iglesia iba a quedar encerrada. Y mire esto, yo no sé cómo es que usted lee la Biblia, pero a mí me gusta leer la Biblia tranquilo, me gusta leer la Biblia palabra por palabra, me gusta sacarle el saborcito a la palabra. Yo no sé si a usted, hay un dulce que hacen en República Dominicana, si algún día usted va a nuestro país, le invito a que lo pruebe, se llama el dulce de habichuela con dulce. Es un dulce típico dominicano. Y hay otro dulce, se llama el dulce de leche y el dulce de batata. Esto no es para diabético ni nada de eso, ¿oyó? Porque no vaya y se me muera usted en Dominicana. Pero esos tres dulces no se pueden comer apurado. Hay que comérselo con una cucharita pequeña, poco a poco, y saborearlo. Y cada vez que yo leo la Biblia, me gusta. La Biblia es como mi habichuela con dulce. La Biblia es como mi dulce de leche. La Biblia es como mi dulce de batata. A mí me gusta leerla y saborearla poquito a poquito. Porque mire esto, dice el versículo 17. Y entonces, y versículo 18, vinieron allí los sumos sacerdotes y trancaron la iglesia y encerraron a los hermanos en las situaciones que estaban enfrentando. Y dice el versículo 19, más. Repita conmigo, más. No lo estoy escuchando. Repita conmigo, más. ¿Qué significa esa frase, esa palabra más? Dice el verso 19, más un ángel del Señor. ¡Ay! Óigame, señores, yo no sé si el diablo es insistente o bruto. Porque usted sabe las veces que el diablo ha querido destruir esta iglesia y el ángel del Señor la mantiene cuidada. Usted no se ha dado cuenta las veces que el diablo ha querido deteriorar con frases, con palabras, con gente que escribe disparate en las redes sociales, gente que predica que no, que esos son estos, que eso no se bañan los sábados, que eso no comen los sábados, que esos son una secta, que no son ninguna religión, que esa gente lo que le lavan el cerebro a la gente. Todo, usted sabe la gente que escribe disparate en las redes, óigame bien, y la iglesia sigue cada día en victoria. Y dice el verso 19, cuando estaban trancados los discípulos, el diablo dice, bueno, ya los trancamos, ya está todo ahí en la casa. Dice el verso 19, más el ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y lo sacó. Y oye lo que le dijo, váyanse al templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Por eso, aunque usted solamente ve aquí en la iglesia a Idalia, que fue la bautizada de hoy, gracias a Dios, que pertenece a esta hermosa iglesia que sigue avanzando en Jesucristo, está el staff que estamos todos los sábados de televisión, de sonido, de iluminación, de las redes sociales. Estamos aquí, nosotros solamente. Y aunque estamos aquí, encerrados aquí, el Señor nos dice, miren, en esta cuarentena que están encerrados, váyanse a la iglesia y sigan predicando las palabras de esta vida y esperanza en Jesús. Y los discípulos que estaban presos anoche salieron de la cárcel, lo sacaron esa noche y al otro día estaban en el templo enseñando en la iglesia. ¿Qué es lo que le está diciendo el texto bíblico? Óigame, yo no le tengo miedo.
Yo no tengo miedo. Hay que seguir adelante. Porque mira, que ¿cómo vamos a ir para la iglesia otra vez? Si la iglesia es un edificio público, nos van a ver que estamos predicando el evangelio. ¿Qué dijo el ángel anoche? Te voy a sacar, pero te voy a sacar de ahí es para que predique el evangelio. Y yo quiero decirte a ti, amigo, que estás con coronavirus ahora, que Dios te puede sacar de ahí. No es para que diga, ay, yo estaba bebiendo jugo de papaya y el jugo de papaya me sanó. Ay, yo estaba bebiendo vitamina C y limón con un jengibre que sé yo cuánto y eso fue lo que me sanó. Mire, déjese de estar de loco viejo y diga que el que lo sanó fue Jehová de los ejércitos. Porque cuando Jehová saca a alguien de la cárcel, no es para que él se lleve la gloria o para que se la dé a otro, es para que se la dé al que vive, a Cristo Jesús. Cuando el Señor te saca de la depresión, cuando el Señor te saca de la crisis financiera, cuando el Señor te saca de la enfermedad, cuando el Señor te saca del pecado, cuando el Señor te saca de las frustraciones, cuando el Señor te saca del fracaso, es para que le digas al mundo que el único que vive es Jesucristo. Ahora, ¿sabe qué? Lo volvieron a agarrar los muchachos. Y esta vez, dice el versículo 33, que ellos se enfurecieron tanto que no querían meterlos presos. Se enfurecieron tanto que ellos querían matarlos. Y cuando estaban allí reunidos para matarlos, Dios siempre tiene a alguien en cada lugar. Se levantó un hombre llamado Gamaliel, que era un fariseo. Y cuando Gamaliel se levantó, era doctor en la ley, era respetado por el pueblo, dice el versículo 34. Mandó a que sacaran los apóstoles un momento, y él se quedó con aquellos que estaban levantando juicio contra los apóstoles. Y él le dijo estas palabras. Quiero que usted la lea conmigo en el versículo 38 de Hechos capítulo 5. Y él dijo: señores, apártense de estos hombres, déjenlos ir, porque si este comité, si este consejo, si este Sanedrín es obra lo que ellos hacen de los hombres, ellos se van a desvanecer solitos. Mas, si estos hombres son de Dios, no los podréis destruir, no seáis que tal vez nos encontremos luchando contra Dios. Y si tú me estás escuchando, que eres especialista en criticar la iglesia, que eres especialista en buscar lo negativo en la programación de la iglesia, que eres especialista en los chats de levantar juicios y desenfocar la gente en el chat de la concentración, de la presentación de la palabra de Dios, porque hay gente que tiene ese ministerio ahora. Yo quiero decirte, ten cuidado, que tú puedes estar no luchando contra la iglesia, estás luchando contra Dios. Familia del cielo, cuando los discípulos salieron de allí, por las palabras de Gamaliel, ellos salieron, dice el verso 41, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio de Jesús. Amada familia de Dios, en esta hora yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. Yo quiero hacerte una invitación y pedirte en el nombre del Dios del cielo que te mantengas glorificando al Dios Todopoderoso, que te mantengas proclamando al Dios de la salvación. No dejes que la vida te desenfoque. No dejes que las enfermedades te quiten de vista tu visión hacia Jesús. No dejes que otra persona en el chat te haga a ti desconcentrarte en Él y desconcentrarte del mensaje de Dios. Porque de esos discípulos del diablo
se encarga Jesús. Tú sigue avanzando, tú sigue marchando, tú sigue glorificando al Dios del cielo, tú sigue predicando el evangelio, tú sigue concentrándote en el Dios de la salvación, tú sigue diciéndole al mundo: no importa mi pasado, no importa mi dolor, no importa mi realidad actual, yo seguiré viviendo para Jesús. Yo aprendí del apóstol San Pablo: no conozco un hombre que haya pasado más después de Jesús que Pablo. El texto bíblico dice lo siguiente, 2 Corintios 11, 23. En azotes perdí la cuenta, he estado en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago solo en alta mar. En camino solo muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. En peligros de los de mi nación. En peligros de los gentiles. En peligros de la ciudad. En peligros en el desierto. En peligros en el mar. En peligro entre falsos hermanos. En peligros y en trabajo y fatiga. En desvelos. En hambre. En sed, en ayuno, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo único que me apasiona es la preocupación por predicar el evangelio en la iglesia de Jesús. ¡Wow, familia! ¡Qué hombre que se mantuvo luchando en el nombre de Jesucristo! Este hombre se mantuvo llevando el evangelio a Asia, se mantuvo llevando el evangelio a diferentes lugares del mundo, levantó cientos de iglesias, animó a cientos de hermanos, escribió decenas de cartas, bendijo a millones de personas, predicó a los de más alto, a los del medio, a los de abajo, predicó cuando se encontró con uno solo en el camino, y si hubiese tenido redes sociales tendría miles de seguidores también. Pero pasó trabajo, sí. Pasó dificultades como nosotros, también. Pero siguió avanzando. Esta iglesia adventista del séptimo día no es de Pablo ya. Esta iglesia adventista del séptimo día no es de los apóstoles ya. Esta iglesia adventista del séptimo día no pertenece solamente a una institución en todo el mundo. Esta iglesia adventista del séptimo día le pertenece a Jesús. Y yo quiero cerrar en esta hora animándote a que hagas lo siguiente conmigo. Ya la iglesia le quedó claro a todo el mundo que no es el edificio. Lo hemos predicado por años, por décadas. La iglesia eres tú, la iglesia eres tú. Y la gente decía: no, mi iglesia es tal. No, mi iglesia es la que queda en el 110 de Eucaliptus Drive ahí en Miami, a 4 minutos y medio del aeropuerto internacional de Miami. No. Saques eso de la cabeza. La iglesia eres tú. Y si la iglesia eres tú, escúchame bien, esta iglesia que eres tú seguirá avanzando en el nombre de Jesús. Y yo quiero invitar ahora 1,634 personas. 1,634 personas que están ahí conectadas. 1,634 personas que se han detenido en algún momento en su vida, que las situaciones que pasan diariamente lo han opacado, lo han frustrado, lo han desanimado, lo han detenido. Porque quiere decirle a Jesús ahora: mi iglesia, o sea yo, seguiré avanzando. Pon allí esa frase, pon tu nombre. Yo, Arnaldo, seguiré avanzando. Yo, Carmen, seguiré avanzando. Yo, Josefina, seguiré avanzando. Yo, Pedro, seguiré avanzando. Yo, Marta, seguiré avanzando. Pon esa frase allí conmigo. 1,634 personas. Inmediatamente esas 1,634 personas yo voy a orar. Yo voy a orar para que el Espíritu de Dios en estos 2 minutos que me quedan puedas tú escribir lo más rápido que tú puedas. Yo, Arnaldo, seguiré avanzando. Y pon tu nombre, sustituye el mío y pon tu nombre. Yo seguiré
seguiré avanzando por encima de mi enfermedad, por encima de mi dolor, por encima de mis tragedias, por encima de mi pasado, por encima de mi vicio, por encima de las cadenas que me atan, por encima de mis frustraciones, por encima de mi pecado, por encima de mi enfermedad, por encima de mi crisis financiera, por encima de mi problema matrimonial, por encima de mi problema con mi hijo, por encima de mi problema con mi esposo o mi esposa, por encima con mi situación que estoy pasando de desempleo. Yo seguiré avanzando en el nombre de Jesús. ¿Ya lo escribiste? Si vas en el carro, detente un momentito ahora mismo y pon allí donde tú puedas, lo más pronto posible: yo, fulano, seguiré avanzando. Si estás ahí en la cama, agarra el celular y pon allí: yo seguiré avanzando. Si estás frente al computador, escribe ahí en Facebook, ahí en YouTube: yo seguiré avanzando, yo seguiré avanzando, yo soy la iglesia, yo seguiré hacia adelante. Qué lindo ver esa cantidad de personas en Facebook que está escribiendo. Qué lindo ver esa cantidad de personas a través de YouTube, que solamente me van subiendo los nombres así rápido, pero le doy gloria a Dios por la cantidad de gente que está escribiendo allí a través de las redes sociales. Yo seguiré avanzando. 1634 personas. Con 1634 personas el Señor puede hacer cosas extraordinarias. Lo hizo con 12 discípulos y mira lo que somos ahora, una iglesia mundial reconocida. Con 1634 el Señor va a mostrarle su gloria y muy pronto veremos al Señor venir en gloria en el nombre de Jesús. Yo, Arnaldo Cruz, seguiré avanzando. Si tú quieres avanzar, cierra tus ojos conmigo ahora. Si ya pusiste tu nombre, y vamos a decirle al Dios del cielo: por encima de lo que sea, yo seguiré avanzando. Oramos. Querido Dios y Padre amado, en nombre de todos los que están escribiendo, seguiremos avanzando. Seguiremos avanzando porque esta iglesia no la va a detener una cuarentena. Esta iglesia no la va a detener un pecado acariciado. Esta iglesia no la va a detener los edictos y decretos que se inventen los hombres. Esta iglesia no la va a detener los rumores que puedan levantar los que están en contra de la iglesia. Esta iglesia no la va a detener las críticas. Esta iglesia no la va a detener la falta de dinero. Esta iglesia no la va a detener las personas que están en contra de nosotros. Esta iglesia, en el nombre de Jesús, seguiremos avanzando. Y como dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 14: y cada día se unirán a la iglesia todos los que han de ser salvos. Gracias, Señor. Bendice cada corazón uno por uno de los que han escrito su frase con su nombre, de que van a seguir avanzando por fe en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos llegar a tanta cantidad de gente en esta hora. Al terminar esta transmisión, Señor, cada uno de ellos va a darle a ese botón que dice compartir, para que sus amigos también puedan avanzar como ellos, para que las personas que los siguen en las redes, en sus grupos de WhatsApp, puedan también animarse a avanzar en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias por darnos la fuerza y la pasión para avanzar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Avanza en el nombre de Jesús.